En el camino, capturó a la madre de Pancho Villa. Entonces conoció la furia del comandante. La noticia se extendió de boca en boca como un reguero de pólvora. Un audaz terrateniente se había atrevido a poner sus manos sobre la mujer que había dado vida al Centauro del Norte. En la hacienda Los Laureles, doña Micaela Arámbula, madre de Villa, había sido detenida por el absurdo cargo de proteger a los bandidos. La ataron en la galería frente a todos, creyendo que con este acto romperían el espíritu de su hijo. El hombre sonrió satisfecho, convencido de que había dado un golpe maestro, utilizando a la madre del caudillo como escudo, como moneda de chantaje. Pero lo que no entendía era que al tocar la sangre de Villa, había sellado su propia sentencia, porque el desierto podía perdonar ofensas, pero nunca insultos a una madre. Los trabajadores, obligados a mirar, contuvieron la respiración. Sabían que este crimen no tardaría en inflamar la furia del Centauro. Doña Micaela, con la cabeza en alto, no lloraba ni suplicaba. Soportó en silencio, sabiendo que su hijo vendría. Una mezcla de dolor y esperanza brilló en sus ojos. Y en las montañas, donde el viento lleva los rumores más rápido que las balas, Villa ya había escuchado la indignación. Su corazón ardía y su juramento era claro. Quien toque a mi madre, probará la furia de todo un ejército. Antes de continuar, recuerden que están mirando a Tierra del Fuego, la cadena donde las cicatrices de la revolución vuelven a arder con la llama de la justicia. Suscríbete ahora. Enciende el timbre y hazme saber en los comentarios de qué ciudad te unes a nosotros. Tu voz ayuda a que estas historias no mueran en el polvo del olvido. Ahora volvamos a Los Laureles, donde la arrogancia de un hombre ascendido estaba a punto de despertar la tormenta más implacable de México. En la hacienda, Los Laureles los dominaba don Bartolo Castañeda, un hombre de espeso bigote y vientre satisfecho, endurecido no por el trabajo, sino por los excesos del poder. Su voz se oía desde el amanecer hasta la noche, dando órdenes con la misma facilidad con que distribuía las humillaciones. Llevaba una capa de terciopelo y botas brillantes, como si el polvo de los campos nunca lo hubiera tocado. Don Bartolo se creía intocable. Dijo con orgullo que su riqueza lo protegía de cualquier amenaza, que ni la revolución ni sus líderes podían llegar a sus tierras. Se jactaba de tener amigos en el gobierno y pagaba a los federales a su servicio. Para él, los pobres eran bestias de carga y los revolucionarios eran bandidos sin futuro. Cuando se enteró de que la madre de Pancho Villa pasaba por un pueblo cercano, no dudó en idear un plan. Si la capturo, dijo con arrogancia, este bandido se pondrá de pie y México sabrá quién tiene más poder. Su arrogancia le impidió ver que había cruzado una línea que nadie podía desafiar sin pagar caro. Los capataces le obedecieron ciegamente, impulsados por el miedo y la generosa paga. Esta tarde, doña Micaela fue emboscada mientras visitaba a una familia campesina. Sin dudarlo, la arrastraron a la hacienda, atándola frente a todos como si fuera una delincuente. Don Bartolo levantó su copa y brindó con sus hombres. Hoy, Pancho Villa sabrá lo que es tener miedo. Los trabajadores, obligados a asistir, inclinaron la cabeza en silencio. Sabían que este acto no era un triunfo, sino un error fatal, porque tocar a la madre de un hombre puede despertar su ira. Pero tocar a la madre de Villa era abrir las puertas del infierno. Atada a un poste en la galería, doña Micaela Arámbula mantuvo la cabeza en alto. Su rostro, surcado por los años y el trabajo de la tierra, expresaba más dignidad que dolor. Los capataces esperaban que defendiera su caso, pero ella permaneció en silencio, con los ojos fijos en el horizonte, como si supiera que su hijo ya estaba en camino. El hombre bebió vino con deleite, caminando al frente. Mírate ahora, madre bandida. Se rió. Tu hijo pensará que está a cargo de estas tierras, pero al final, eres tú quien paga por sus pecados. Cada palabra buscaba humillarla, pero Micaela no derramó una sola lágrima. Su silencio era su protesta, su resistencia. Los peones miraron por el rabillo del ojo, con el corazón apretado. Algunos recuerdan el momento en que compartió un pedazo de pan con ellos en tiempos de hambruna. Otros la conocían como una mujer de carácter. El que había criado a Doroteo Arango, el nombre de Villa antes de convertirse en leyenda, con disciplina y coraje. Verla atada fue un insulto que nunca olvidarían. Una mujer no pudo contenerse y gritó: «Es una madre, déjala en paz». El tuerto, un capataz fiel, respondió con un golpe que la tiró al suelo. El silencio volvió de inmediato, pero el odio seguía ardiendo en los ojos de todos. Doña Micaela, con voz tranquila pero firme, habló por primera vez.
No tengo miedo por mí mismo, tengo miedo por ti, porque no sabes lo que has hecho. Mi hijo no se rinde, y su furia no conoce cadenas. Sus palabras se enfriaron el aire. Incluso los capataces se miraron nerviosos, como si una sombra se hubiera cernido sobre ellos. El hombre se ríe para ocultar su incomodidad. Vamos, las palabras de la anciana. Veremos qué puede hacer este bandido cuando sepa que su madre es mi prisionera. Pero en el fondo, incluso su vaso temblaba entre sus dedos. El viento del norte llevó la noticia más rápido que cualquier mensajero. En las cantinas, en los pueblos polvorientos y hasta en los corrales, todos murmuraban lo mismo. El hacendado de Laureles a tu madre de Villa. El rumor se convirtió en un trueno que vagó por montañas y barrancos hasta llegar al campamento de la División del Norte. Pancho Villa estaba sentado junto a la fogata hurgando en su rifle, cuando un campesino exhausto entró tambaleándose. Mi general jadeó. Su madre, está en manos de don Bartolo. Lo ataron a la hacienda. El silencio cayó sobre el Dorado como el plomo. Nadie se atrevía a respirar. Villa levantó la vista. Sus ojos, que brillaban con una chispa de ironía o rabia controlada, se oscurecieron como una tormenta. Cerró el arma con un chasquido agudo, se puso en pie de un salto y gritó: 7 leguas. El caballo respondió con un relincho salvaje, como si él también hubiera entendido la indignación. Urbina golpeó el suelo con el machete. General, este hombre ha firmado su muerte. Hierro. Con voz helada, agregó: nadie toca a una madre sin pagar con sangre. López, siempre cauteloso, trató de hablar. Tienes que planificar, general. Pero Villa lo interrumpió con voz de trueno. No hay tiempo para planes. Este desgraciado ha tocado a mi madre, y hoy conocerá mi furia. Todo el campamento estaba en movimiento. Hombres que cabalgaban a toda prisa, sus maletas apretadas, sus armas cargadas. El galope se escuchó como un terremoto mientras Villa abría el camino. No solo fue un líder que fue a la batalla, fue un hijo que defendió el honor de su madre y toda una ciudad lo acompañó. El desierto temblaba bajo el galope de más de 100 caballos. El polvo levantado por los cascos formaba una nube que parecía anunciar la llegada de una tormenta. Frente a él, Pancho Villa cabalgó 7 leguas, su rostro endurecido y su mirada fija en el horizonte. No habló, pero todos los dorados sabían que en su silencio ardía una furia más poderosa que cualquier discurso. Los hombres lo siguieron sin dudarlo. Urbina, con una cuerda colgada del hombro, susurró: hoy, ese maldito hombre va a pagar caro. Fierro sonrió con frialdad mientras acariciaba su arma. Cuando a Villa se le ocurre este look, no hay una piedra encima de la otra. López, aunque cauteloso, asintió en silencio, convencido de que el mundo entero iba a escuchar la lección ese día. El viento soplaba con fuerza, pateando espinas de mezquite que se estrellaban contra los rostros erosionados de los revolucionarios, pero nadie se quejó. Era como si el desierto mismo caminara con ellos, guiando sus pasos hacia los laureles. Cada golpe del casco era un anuncio, cada relincho un presagio. La justicia estaba en camino. En las aldeas por las que pasaban, la gente salía a mirar. Algunos firmaron ellos mismos, otros levantaron los puños en apoyo. ¡Viva Villa!, gritaron, y el besugo respondió con un rugido de guerra. El rumor de la madre capturada se había extendido, y toda la ciudad vio en esta cabalgata no solo a un hijo vengando a su madre, sino a un pueblo que reclamaba su dignidad. Cuando el sol comenzó a ponerse, Villa levantó la mano y dejó de caminar por una colina desde la que se podía ver la hacienda a lo lejos. El resplandor naranja de la puesta de sol bañaba las paredes como si el cielo quisiera presenciar la batalla que se avecinaba. Villa apretó las riendas y susurró con voz de trueno: madre, espera, vengo por ti. Desde la cima de la colina, Villa miró a la hacienda en sus laureles. El humo de las chimeneas se elevaba lentamente, como si nada hubiera pasado, pero sabía que por dentro su madre estaba encadenada. El silencio entre los leucomas era pesado. Todos estaban esperando la orden. Villa desmontó a 7 leguas de distancia, tomó un palo y dibujó en la arena la estructura de la plaza, la galería central, el corral y las torres de vigilancia. Escuche con atención, dijo con voz profunda. Vamos a entrar por 3 flancos. Fierro, ve al corral y asegura a los guardias. Urbina, toma la puerta principal y no dejes que nadie dispare hasta que yo lo ordene. López, cierra la retaguardia para que no se escape ningún cobarde. Voy al frente.
Quiero que don Bartolo me vea a los ojos cuando sepa lo que ha hecho. Urbina sonrió ferozmente. General, permítame arrancarle la lengua al que se atrevió a nombrar a su madre. Villa respondió con un gesto firme. No, Tomás, no quiero que muera rápidamente. Quiero que sienta el peso de la vergüenza frente a todos. Fierro asintió mientras ajustaba el rifle. Será lento entonces, según lo ordene. Los hombres se miraron unos a otros, dándose cuenta de que esta noche no se trataba de tierras o botines. Era algo más grande, era el honor de la madre del centauro. Y todos sabían que el honor era sagrado. El viento trajo consigo un murmullo distante. Los cascos de los caballos resonaban contra las piedras como tambores de guerra. Villa volvió a caminar 7 leguas, levantó su rifle al cielo y declaró: hoy no estamos luchando por la revolución, estamos luchando por el corazón de un hijo. Y que todos los hombres sepan que tocar a una madre es tocar el mismo fuego del desierto. El besugo respondió con un grito unánime. ¡Viva Villa! El eco barrió las montañas, anunciando que los laureles iban a convertirse en el escenario de la justicia más feroz. Apenas la luna iluminaba el camino, cuando el besugo descendió como lobo sobre la hacienda. La puerta principal solo resistió durante unos segundos. Urbina lo derribó a patadas y los hombres entraron con sus armas en alto. El ruido hizo ladrar a los perros y correr a los guardias, aterrorizados ante la idea de tomar asiento. Fierro fue el primero en disparar. Un golpe fuerte que apagó la lámpara del patio y sumió todo en la oscuridad. Por dentro, dorado. La ciudad rugió 7 leguas, levantando su rifle en alto. El corral estaba lleno de gritos, cascos y pólvora. Los revolucionarios se movían como sombras, ocupando cada uno el lugar que le indicaba su general. El tuerto, capataz de don Bartolo, salió con la soga en la mano, listo para levantarse. Nada más abrir la boca, López lo derribó con un palo que lo dejó inconsciente. Ese ya no reina, murmuró mientras los trabajadores miraban desde las chozas con asombro. La justicia había llegado. Los guardias intentaron resistir, pero se encontraron con la furia organizada de hombres que luchaban no por dinero, sino por honor. Cada disparo de la lucioperca sonaba como una frase, y cada guardia que caía era una señal de que el poder de los elegidos se estaba desmoronando. Villa, enfrente, cruzó el patio, con los ojos ardiendo. Su voz tronó en el caos. Busca a mi madre, para que nadie se atreva a tocarla. Los trabajadores, antes sumisos, se unieron a la búsqueda señalando la galería donde la habían atado. El centauro saltó 7 leguas y avanzó como un rayo hacia él. Los laureles, que hasta esa noche habían sido una fortaleza del miedo, se han convertido en un campo de batalla. Y en cada rincón, el nombre de Villa resonaba como la furia del desierto. Villa irrumpió en la galería con 7 leguas olfateando detrás de él y la pólvora impregnando el aire. Allí estaba don Bartolo Castañeda, con una pistola en una mano y una copa de vino en la otra, como si el lujo pudiera protegerlo de la tormenta que había desatado. A su lado, atada con cuerdas al pilar, estaba doña Micaela, la madre de Villa, pálida, pero con la cabeza en alto. «Detente ahí, Villa», el hombre gritó mientras apuntaba con su arma. Su voz temblaba, aunque trató de parecer firme. «Un paso más y tu madre pagará el precio». La multitud de trabajadores que habían luchado en el patio contuvo la respiración. La tensión era tan espesa como el humo de los disparos. Villa desmontó lentamente, dejando que las espuelas resonaran contra el suelo. Fijó sus ojos en Bartolo y habló con voz profunda. «¿Te equivocaste, hombre? ¿No entendiste que al tocar a mi madre, no ganaste ni un centavo? Has firmado tu sentencia». Doña Micaela, con voz tranquila, lo interrumpió. «Hijo mío, no te preocupes por mí. Haz lo que tengas que hacer». Su coraje sacudió a todos los presentes, incluso a los capataces, que se miraron nerviosos. Bartolo, irritado por no poder doblarlo, gritó: «¡Silencio, vieja!». Y él levantó la mano para golpearla. Villa dio un paso adelante, y su voz tronó como un disparo. «Atrévete y será lo último que hagas». El acusado vaciló. Su mano estaba suspendida en el aire. El silencio fue roto por los gritos de los trabajadores. «Justicia, justicia». Los ojos de Villa ardían con fuego implacable. El caudillo no era solo un hijo que defendía a su madre, era la encarnación de todo un pueblo cansado de humillaciones. Y ante esta furia, don Bartolo comprendió que el vino, la pistola y las riquezas no lo salvarían.
Villa levantó su rifle y apuntó directamente a la mano de don Bartolo. Un disparo agudo resonó en la galería, y la pistola de los ascendidos salió volando y se estrelló contra el suelo de piedra. El vino se derramó sobre su abrigo, manchándolo como si fuera sangre anticipada. Los trabajadores lanzaron gritos de alegría. El hombre que se creía invencible había sido desarmado en un abrir y cerrar de ojos. Inmediatamente, López corrió hacia doña Micaela y cortó las cuerdas que la sujetaban atada. La mujer cayó en los brazos de las campesinas, que la recibieron con lágrimas y gritos de alivio. Villa se inclinó hacia su madre, sosteniendo respetuosamente sus manos. «Lo siento, me tomé mucho tiempo, mamá», susurró. Ella respondió con una mirada serena. «No te demoraste, hijo mío. Llegaste en el momento justo». Urbina y Fierro sometieron a don Bartolo, lo arrastraron al patio y lo tiraron al suelo frente a todos. El hombre ascendido pateó como un animal atrapado, gritando: «Soy dueño de esta tierra. No eres nada sin mí». Sus palabras, que una vez habían infundido miedo, ahora sonaban huecas frente a la multitud que lo miraba con rabia y desprecio. Los peones se acercaron poco a poco, como quien rodea a una bestia derrotada. Uno de ellos escupió en el suelo frente al jefe. Otro gritó: «Esto es lo que te mereces por ofender a una madre». La plaza improvisada se ha convertido en un tribunal popular con la ciudad como juez y el pueblo como testigo. El centauro del norte alzó la voz. «Hoy, este hombre trató de usar a mi madre como una cadena, y al hacerlo, quería encadenar la dignidad de todos ustedes. Pero ya ves, no hay cadena que pueda resistirse cuando un pueblo decide romperla». La multitud rugió, levantando puños y machetes en el aire. Don Bartolo, con el rostro deformado, comprendió que lo que había perdido no era solo el control de sus dominios, sino el miedo que lo mantenía en el poder, y sin miedo su reinado había terminado. Villa se paró frente a don Bartolo, que todavía luchaba inútilmente en el suelo. Los hombres dorados lo sostuvieron sobre sus rodillas, con las manos atadas y la frente sudando. El silencio en el patio era absoluto. Solo se oían los jadeos del hacendado y el crujido del cuero de las reatas que Urbina sostenía en sus manos. El centauro habló con voz profunda, cada palabra resonando en las paredes de la hacienda. Este hombre pensó que podía usar a una madre como escudo, que podía humillarla para quebrantar a un pueblo. Hoy aprenderás que en México no hay pecado mayor que ofender a una madre. Los trabajadores estallaron en murmullos, algunos gritando: «¡Que pague!», otros con lágrimas en los ojos. Villa levantó la mano y ordenó 20 latigazos. Cada latigazo le recordó a este tirano que no hay cadena que pueda atar la dignidad de los pobres. Urbina desenrolló el reata y, con un silbido en el aire, descargó el primer látigo. El grito de don Bartolo se escuchó en toda la hacienda, pero nadie se apiadó de él. Cada latigazo arrancaba un pedazo de orgullo, y los campesinos lo recibían como una justicia diferida. Doña Micaela, en los brazos de las mujeres, observaba en silencio, sin odio, pero con la firmeza de quien sabe que la dignidad se defiende con sangre si es necesario. Al 20º golpe, el acusado se desplomó, con la espalda hecha jirones y su orgullo enterrado en el polvo. Villa hizo una señal y Urbina detuvo la reata. El general se inclinó sobre él y susurró con frialdad: «No olvidas el hambre, no olvidas el miedo, pero lo que nunca olvidas es que has tocado a una madre». La multitud estalló gritando pidiendo justicia, levantando los brazos al cielo. Los laureles, que hasta esa noche habían sido un símbolo de orgullo, se convirtieron en un escenario de vergüenza para su amo. Y el nombre Villa resonó como una frase. Ningún hombre estaba por encima del respeto por una madre. Villa no quería que el castigo permaneciera dentro de los muros de los laureles. Ordenó a Fierro y López que levantaran al hombre y lo arrastraran a la plaza del pueblo. «Que todos vean lo que pasa cuando un hombre se atreve a tocar a una madre», proclamó con una voz que resonó en cada rincón de la hacienda. El desfile fue lento y vergonzoso. Don Bartolo, tambaleándose y sangrando, fue arrastrado con una cuerda alrededor de su cuello. Toda la ciudad salió de sus casas cuando escucharon el ruido. Mujeres con pañuelos en la cabeza, niños curiosos, hombres endurecidos por años de humillación. Todos se reunieron en las calles para presenciar lo impensable, el tirano reducido al despojo. Algunos campesinos arrojaron polvo a su paso, otros lo insultaron con rabia reprimida durante años. «Esto es para nuestros niños hambrientos», gritó una mujer. «Es por cada lágrima de nuestras esposas», agregó un anciano. La multitud lo escupió con palabras y miradas, haciendo todas las afrentas.
Villa, montado 7 leguas, encabezó la procesión con la cabeza en alto. No buscaba el programa, sino la enseñanza. Hoy, el miedo ha cambiado de propietario, dijo, que se vea. Este hombre pensó que podía humillar a una madre para dominar a la gente, pero la gente ya no se arrodilla. Cuando llegaron a la plaza, lo hicieron arrodillarse ante la iglesia, el lugar donde tantas veces había entrado como un señor arrogante. Ahora, ante los mismos ojos que antes habían bajado la mirada, Bartolo era polvo, vergüenza y derrota. El silencio se hizo pesado. En ese momento, todos entendieron que no solo estaba presenciando la caída de un hombre, sino el nacimiento de una nueva dignidad. Arrodillado en la plaza, con la soga al cuello y el polvo pegado a la sangre que llevaba en la espalda, don Bartolo apenas podía mantenerse en pie. Villa desmontó 7 leguas y se paró ante él con un aire imponente. «Habla», ordenó con voz firme. «Cuéntales lo que hiciste. Diles por qué te atreviste a encadenar a una madre». El hombre tragó saliva con dificultad, su voz se quebró de miedo. «Sí, capturé a doña Micaela. Quería usarlo para obligar a Villa a rendirse, para demostrar que ni siquiera él podía proteger a su familia». El murmullo de la gente se convirtió en un rugido de indignación. Las mujeres lloraban de rabia, los hombres gritaban insultos e incluso los niños lo señalaban temblando. Villa levantó la mano y volvió el silencio, aunque vibraba de tensión. «Lo escuchaste», proclamó. Él mismo lo admitió. No buscó justicia, buscó humillar a una madre para alimentar su orgullo. Hoy, este pueblo será su juez y su vergüenza será su condenación. Bartolo trató de justificarse. Su voz rota era una estrategia de guerra. «Solo estaba defendiendo mi tierra». Villa lo interrumpió con dureza. «La guerra se libra entre hombres armados, no encadenando a las mujeres. El que toca a una madre no es un guerrero, es un cobarde». Los campesinos gritaron al unísono. «¡Cobarde! ¡Cobarde!». El eco se extendió por la plaza como una campana de justicia. Bartolo inclinó la cabeza en señal de derrota. Sus riquezas, sus guardias y su orgullo no pudieron salvarlo de la verdad que salió de la boca de aquellos a quienes había despreciado durante años. Villa se volvió hacia la ciudad y condenó. «Hoy, este hombre pierde lo único que temía, su máscara de poder. Porque cuando la gente deja de agachar la cabeza, ninguna persona ascendida puede ponerse de pie». Villa levantó la mano y el murmullo de la multitud se apagó. Le mostró el mismo puesto en la plaza, donde tantas veces los capataces de Bartolo habían amarrado a los campesinos para darles una lección. Allí, ordenó con voz de trueno, para que pudiera sentir en su propia carne lo que es la humillación pública. Fierro y Urbina arrastraron al hacendado, que resistió con gritos, pero sus débiles piernas no pudieron resistir la fuerza del besugo. Lo sujetaron con fuertes cuerdas, las mismas que había ordenado que se usaran contra mujeres y hombres indefensos. La multitud contuvo la respiración. Por primera vez vieron al amo en el lugar del esclavo. Una anciana con el rostro bronceado levantó la voz. «Así es como nos ató a muchos de nosotros cuando pedimos pan». Un hombre gritó: «Déjalo probar el polvo como nos hizo probarlo». Cada voz era una frase, cada recuerdo un clavo en el ataúd de su orgullo. Villa se acercó, mirándolo al frente. «¿Lo sientes, Bartolo? Esto es lo que llamaste disciplina. Hoy, no sostienes el látigo. Hoy, está respaldado por la justicia del pueblo». Con un gesto le entregó la reata a Urbina. El primer latigazo del látigo silbó en el aire y cayó sobre la espalda del hombre ascendido. El grito que pronunció no fue solo de dolor físico, sino de profunda humillación. Los peones no se han movido. Lo miraron con los ojos cerrados, sabiendo que este castigo no era venganza, sino memoria. Cada golpe ha dejado una cicatriz en la historia de los Laureles. El hombre que había creído reinar en el miedo ahora se retorcía ante la mirada de aquellos que una vez habían temblado ante él. Y con cada plaga, la dignidad de la gente aumentó más que nunca. El látigo silbaba una y otra vez, y cada latigazo era un eco del dolor que los campesinos habían soportado durante años. Don Bartolo gritó, con la voz quebrada por la humillación, pero Villa levantó la mano y detuvo a Urbina. «Basta», dijo, «no solo será el reata quien hablará esta noche, será la gente». Se volvió hacia la multitud y proclamó: «Hoy no estoy a cargo, hoy es su memoria la que está a cargo. Que cada uno diga lo que ha padecido, para que este hombre lo oiga en la carne». Hubo un breve silencio, interrumpido por una mujer que caminaba hacia adelante con un niño en brazos.
Mi hijo murió de hambre mientras sus sótanos estaban rebosantes de maíz. Un anciano se acercó más tarde, con voz temblorosa. Perdí nietos porque nos negaste el agua del pozo. Le cerraste la puerta, Bartolo, ¿recuerdas? El hombre ascendido estaba llorando, incapaz de sostener su mirada. Sus lágrimas no brotaban del arrepentimiento, sino del miedo. Otro joven campesino alzó la voz. Nos llamaste bestias. Hoy, te ves atado como una bestia ante aquellos a quienes despreciaste. La multitud rugió en aprobación, blandiendo machetes y puños. Villa observó en silencio, dejando que la gente hablara, porque sabía que este momento era más poderoso que cualquier bala. Doña Micaela, todavía débil, pero erguida, pidió la palabra. Caminó hasta que estuvo ante el verdugo de su propia dignidad. Tocar a una madre es tocar lo más sagrado de la tierra. Me humillaste creyendo que estabas doblegando a mi hijo, pero solo despertaste a toda la ciudad, y esta ciudad ya no se arrodilla. El grito unánime que siguió fue tan fuerte que las campanas de la iglesia parecieron responder. Don Bartolo, que estaba atado a la hoguera, comprendió que no estaba frente a un solo hombre, sino a la voz de todos aquellos a quienes había pisoteado, y esta voz lo condenó sin apelación. Villa levantó la mano y la gente se quedó en silencio. Su mirada estaba contenida por el fuego. Sus voces ya han hablado, dijo. Ahora la justicia hablará en la carne. Con un gesto, ordenó a Fierro que continuara con el castigo. El látigo volvió a silbar y marcó el lomo del toro que se retorcía entre la soja. Cada plaga no era solo un dolor, era un recuerdo grabado en su piel. Es para viudas, gritó una mujer. Para los niños hambrientos, agregó un hombre. Toda la ciudad acompañó los estallidos con clamores, devolviendo al tirano la vergüenza que había sembrado en tantos hogares. Villa no apartó la mirada. Cada grito de Bartolo era un recordatorio de lo que nunca debería repetirse. Cuando las pestañas llegaron a 30, volvió a levantar la mano. Volvió el silencio, cargado de solemnidad. Bastante. El castigo fue suficiente para que supiera lo que significa la miseria. El dorado lo soltó y el ascendido cayó de rodillas en el polvo cubierto de sangre y lágrimas. Villa se inclinó y murmuró con una voz profunda que todos podían escuchar. El miedo era tu trono. Hoy, tu trono no es más que polvo. La gente respondió con un rugido de aprobación. Algunos lloraron, otros se abrazaron, pero todos sintieron que en ese momento el mundo había cambiado. El hacendado, que ahora era intocable, era un despojo ante los que habían sufrido bajo su mano. Las campanas de la iglesia comenzaron a sonar, no para la misa, sino como un eco de justicia. Y en este tono metálico, la frase estaba sellada. Los laureles ya no pertenecían a don Bartolo, sino al pueblo que había ganado su dignidad. Villa no quería que el recuerdo de esa noche se quedara solo en la plaza. Ordenó a Urbina y a Fierro, átenlo al caballo, déjenlo caminar por las calles que solía humillar a su pueblo, pero ahora con la frente hundida en el polvo. Los dorados obedecieron, ataron una cuerda alrededor del cuello de Bartolo y lo obligaron a caminar descalzo durante 7 leguas, la gente lo siguió en procesión. Las mujeres le arrojaron agua sucia, los hombres levantaron piedras para arrojarlas a su paso. Así nos hiciste caminar, sin pan ni respeto, gritó un anciano mientras los niños corrían detrás de la risa, libres del miedo que antes los había silenciado. Cada calle de los Laureles se ha convertido en un espejo de su caída. Los balcones, desde los que Bartolo solía mirar con desprecio, ahora estaban llenos de campesinos, celebrando su ruina. El polvo se mezclaba con sangre en su rostro, y cada viaje tropezaba para hacer rugir a la multitud. Era una justicia escrita con un paso torpe y cadenas invisibles. Villa cabalgaba al frente, serio, sin alegría en sus ojos. Para él, no era un espectáculo, era una lección. Que todos aprendan, dijo en voz alta, que el orgullo siempre termina arrodillándose cuando toca lo más sagrado. Una madre. Cuando regresaron a la plaza, dejaron ir al hombre frente a la iglesia. Exhausto, colapsado. No quedaba nada del hombre altivo que había pensado que reinaba en el miedo. Doña Micaela, con voz tranquila, se acercó y dijo, el polvo al que has sometido a otros es ahora tu hogar. Toda la ciudad estalló en un grito unánime, no de venganza, sino de liberación. Esa noche, las calles de los Laureles se limpiaron de miedo por las lágrimas y los pasos de un pueblo que finalmente recuperó su dignidad. Cuando el ruido se calmó, Villa desmontó a 7 leguas de distancia y se detuvo ante la gente reunida. Don Bartolo yacía en el suelo,
derrotado, sin apenas respirar. Villa levantó la voz tan fuerte como una campana. Escucha. Lo que vieron hoy no fue venganza, fue justicia. Doña Micaela, apoyada en el brazo de una campesina, lo miró con ternura y orgullo. Hijo mío, dijo, no quiero que tu corazón se manche con odio. Villa inclinó la cabeza ante ella y respondió, esto no es odio, madre, esta es la respuesta de la gente a años de humillación. El odio busca dolor, la justicia busca memoria. Y hoy, los laureles nos recordarán que nadie toca a una madre con impunidad. Un hombre del pueblo, con lágrimas en los ojos, se atrevió a preguntar, ¿y si mañana apareciera otro modelo como este? ¿Qué será de nosotros? Villa lo miró fijamente. Entonces sabréis cómo levantaros vosotros mismos, porque hoy habéis aprendido que el miedo solo dura mientras lo obedezcáis. El día que lo desafíen, caerá como ha caído este tirano. La multitud asintió, algunos apretando los puños, otros abrazando a sus hijos. Las mujeres lloraban, pero esta vez no de dolor, sino de alivio. Los niños escuchaban atentamente, grabando en su memoria cada palabra del general, como si se tratara de un nuevo escrito para sus vidas. Villa concluyó con voz solemne. La justicia puede llevar tiempo, pero cuando llega, no necesita esconderse. Esto se hace aquí frente a todos para que nadie lo olvide. La venganza es sangre en las sombras. La justicia es dignidad a la luz de las personas. El silencio que siguió no fue vacío, sino profundo, lleno de respeto. Esa noche, los laureles no solo vieron la caída de un hombre ascendido, sino que vio nacer en sí mismo la certeza de que un pueblo unido puede escribir su destino. La hacienda de Laurel, que durante años había sido un símbolo de orgullo y cadenas, se levantó de manera diferente. Las campanas de la iglesia no sonaron para la misa, sino como un canto de libertad. Los trabajadores caminaban erguidos, las mujeres sonreían entre lágrimas y los niños corrían por las calles sin temor a los gritos de los capataces. El aire, una vez cargado de miedo, ahora olía a esperanza y compartía pan fresco. Villa había ordenado que se abrieran los graneros. El trigo guardado por Bartolo, como un tesoro egoísta, se distribuyó a las familias. Que ningún niño vuelva a pasar hambre en estas tierras, dijo el centauro, mientras hombres y mujeres llenaban sus cestas. Estos granos tenían el sabor de la victoria, tenían el sabor de la justicia. Los campesinos se reunieron en la plaza, improvisando una asamblea bajo el sol. Villa les habló claramente. Estas tierras ya no pertenecen a un tirano. Ahora son tuyos, que los hiciste sudar y los hizo fértiles. Siembran para sus hijos, no para engordar el orgullo de un solo hombre. Doña Micaela, recobrando fuerzas, se acercó y puso una mano sobre el hombro de su hijo. Hijo mío, la gente tiene hambre de pan, pero también de dignidad. Hoy, les has dado a ambos. Villa sonrió humildemente. No se los di, mamá. Los tomaron ellos mismos. Acabo de abrir la puerta. Los hombres se miraron unos a otros con renovado orgullo. Las mujeres sostenían a los pequeños en sus brazos, como si ya vieran el futuro en ellos. Nadie olvidará esa noche, la noche del hijo que vino a salvar a su madre y con ella la dignidad de todo un pueblo. Los laureles ya no serían recordados con el nombre de un tirano, sino como el lugar donde se venció el miedo. Y la gente ha aprendido que la justicia puede llegar a sus puertas. Esa mañana, con el sol dorando los campos, Villa reunió a la gente en el patio de Laurel. No hubo más látigos ni gritos de capataces, solo voces libres. Hoy comienza una nueva etapa, proclamó. Dividan la tierra, compartan el agua, siembren juntos. Que nadie aquí vuelva a ser esclavo del hambre. Sus palabras cayeron como semillas en tierra fértil. Los campesinos, que hasta entonces solo habían obedecido órdenes, discutían ahora entre ellos cómo organizarse. Algunos se ofrecieron a turnarse en los pozos, otros a compartir las parcelas de maíz. El pueblo aprendió a gobernarse a sí mismo con la misma firmeza con la que había aprendido a resistir. Por primera vez, las decisiones fueron suyas. Doña Micaela, sentada en un banco rústico, miraba con orgullo. Junto a él, una joven le ofreció una taza de café. Eres la madre no solo de Villa, sino de todos nosotros, dijo con entusiasmo. Micaela respondió serenamente, soy la madre de los que defienden su dignidad y hoy todos ustedes son hijos de la libertad. Ignacio, un viejo trabajador con la espalda doblada por años de cargas, alzó la voz. Nunca pensé que vería este día. Moriré en paz, sabiendo que mis nietos crecerán libres.
Sus palabras fueron recibidas con aplausos y lágrimas. Villa escuchó todo en silencio, con los brazos cruzados. No buscó ni gloria ni gratitud. Quería asegurarse de que la aldea pudiera ser autosuficiente. Recuerden lo que sucedió aquí, finalmente les dice, no cuenten como venganza, sino como una lección. El respeto nace en la tierra y la justicia se ha sembrado con el trabajo y la unidad. Ese día, mientras los hombres repartían semillas y las mujeres encendían fuegos para preparar comidas compartidas, los laureles dejaron de ser una hacienda y comenzó a transformarse en una comunidad. El polvo del miedo fue barrido gradualmente, reemplazado por el aroma de las tortillas y la esperanza de un nuevo futuro. Con el sol poniéndose detrás de las montañas, Villa cabalgó durante 7 leguas. Toda la ciudad lo rodeó. Hombres con sombreros altos, mujeres con bufandas ondeando y niños que lo miraban como un héroe sacado de una leyenda. Doña Micaela, con la frente en alto, se despide con una sonrisa serena. Hijo mío, hoy no solo me has liberado, sino que los has liberado a todos. Villa inclinó la cabeza respetuosamente. Madre, ningún niño puede soportar ver a su madre encadenada, pero ninguna persona debe tolerar vivir de rodillas. Hoy, has aprendido a caminar erguido y siempre será lo mejor. Victoria. La multitud estalló en un grito unánime. ¡Viva el pueblo! ¡Viva la libertad! El eco resonó a través de las paredes de adobe y se elevó hacia el cielo, como si las propias estrellas quisieran escuchar el juramento de un pueblo renacido. El centauro del norte levantó el brazo y condenó. Recuerda siempre que el poder no está en el resucitado, ni en el arma, ni en el oro. El verdadero poder está en un pueblo unido que defiende lo sagrado, su tierra, su pan y sus madres. Sus palabras quedaron grabadas como un fuego en el corazón de todos. En un último galope, Villa y su besugo se perdieron entre los mezquites, dejando tras de sí no solo la caída de un tirano, sino también el germen de una nueva vida. Los laureles ya no serían un símbolo de humillación, sino de justicia conquistada. ¿Has escuchado esta historia en Tierra del Fuego, la cadena donde las cicatrices de la revolución queman la llama de la justicia? Suscríbete ahora, deja tu comentario con la palabra madre y acompáñanos en la próxima historia que ya tienes en tu pantalla, porque aquí cada historia es un eco de libertad.